no es un vídeo más sobre Steve Jobs. Hoy no te voy a hablar del iPhone ni de cómo fundó Apple en su garage. Hoy te voy a hablar del Jobs líder, el que no tenía miedo de tomar decisiones incómodas, el que se atrevía a decir lo que pensaba aunque doliera, e incluso el que exigía lo que otros no se atrevían a pedir, porque así era Jobs. Él exigía, él no pedía. Entonces el objetivo de este vídeo es poder extraer esas lecciones de liderazgo que te puedan servir a ti, ya sea porque lideras o tienes un equipo a cargo, o porque tienes tu empresa, o simplemente para liderar tu proyecto. De hecho, la información que te voy a brindar hoy la voy a sacar principalmente, o ya la he sacado principalmente, de este libro llamado Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo. Está escrito por Walter Isaacson, el mismo que es autor de la célebre biografía de Steve Jobs. Aquí el autor nos habla sobre 14 lecciones de liderazgo de Jobs, pero yo no voy a hablar de esas 14 lecciones de liderazgo porque sería un vídeo interminable. Sin embargo, te voy a hablar de las 5 lecciones de liderazgo, o de las 5 lecciones que definieron el liderazgo de Steve Jobs. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que hacía a Jobs tan distinto, más allá del genio, de la genialidad que tenía, quédate hasta el final del vídeo y comencemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani Guevara y comencemos con esa primera lección de liderazgo de Steve Jobs, y es: concéntrate, pon foco, enfócate. Recordemos que cuando Steve Jobs regresa a Apple en el año 97, la compañía estaba literalmente al borde del colapso. Tenían más de 300 productos en desarrollo, y ¿qué crees que fue lo primero que hizo Jobs? No fue crear, innovar un nuevo producto mejor que los demás, no. Él cogió o tomó un plumón y sobre una pizarra trazó una cruz y dijo: vamos a enfocarnos solamente en 4 productos, nada más. Es decir, para los consumidores y para los profesionales, ya está. Eso obviamente trajo como resultado eliminar casi el 70% de los productos. Y eso no es lo más asombroso, sino que esos productos que se eliminaron, muchos de ellos eran rentables. Pero claro, para Jobs el enfoque no tenía necesariamente que ver con ingresos o rentabilidad. Para él el enfoque era cuestión de energía, de tener el valor de decir no a 1000 cosas para poder decirle sí a lo que realmente era importante, relevante o extraordinario. Entonces, para profundizar un poco más, de hecho, uno de los productos que eliminó fue la Apple Newton. ¿Por qué? Porque simplemente no funcionaba a la perfección. Y para aquellos que se están preguntando qué es la Apple Newton, porque tal vez no era de su época, porque recordemos que estamos hablando del año 93 en que fue lanzado este producto, la Apple Newton fue una de las primeras agendas digitales electrónicas. ¿Qué es lo que hacía exactamente la Apple Newton? Te permitía tomar notas, agendar reuniones, guardar contactos y hasta escribir a mano sobre la pantalla con un lapicito tipo esto, ¿no? Y entonces la Apple Newton lo podía luego convertir a texto. Pero lamentablemente lo hacía bastante mal y por eso tuvo muchas críticas. Podríamos decir que la Apple Newton tenía un diseño similar a una tablet básica, pero recordemos que en esa época pues todavía ni siquiera existía el concepto de tablet como lo entendemos o lo conocemos hoy. Entonces, en resumen, ¿por qué Jobs decide eliminar la ¿Por qué Steve Jobs decide eliminar la Apple Newton? Simplemente porque no se alineaba a la visión y la simplicidad y excelencia en la experiencia del usuario que él tanto buscaba, que a él tanto le obsesionaba. Además, si recordamos, Steve Jobs detestaba este lapicito, ¿no? Él decía: ¿para qué necesitamos este lápiz si tenemos 10 más? Haciendo alusión a sus dedos. Entonces, en conclusión, podemos decir que la Apple Newton era algo así tipo como el primo cavernícola del iPad. Y otro dato relevante, importante, es que a raíz de esto, pues en una reunión en público, un ingeniero le grita: mataste mi proyecto.
Y Steve, pues, con total calma y naturalidad le dice, pero es que tú estás pensando en lo que es mejor para ti. En cambio yo estoy pensando en lo que es mejor para la compañía, para Apple, para la empresa. Y allí la diferencia entre alguien que quiere simplemente reconocimiento y alguien que quiere construir algo grande. Entonces, en resumen, ¿qué podemos aprender de esta lección? Seguramente muchas veces te habrá pasado que decimos, y hago mea culpa o me incluyo, decimos estoy ocupado o ocupada, pero ¿realmente estamos ocupados o en realidad estamos dispersos haciendo 1000 cosas a la vez? Estamos de repente entretenidos en 10 líneas de producto, en 5 tipos de servicios que brindamos y no estamos poniendo foco a lo realmente importante, relevante, porque cuando ponemos foco a lo importante, a lo relevante, solamente puede suceder lo extraordinario o damos paso al extraordinario, como sucedió en Apple. En menos de un año ya estaban presentando el iMac, en menos de 5 ya estaban lanzando el iPod y el resto es historia. De hecho, este no es un pensamiento exclusivo de Apple. Recuerden ustedes, la marca Heinz tenía o tiene varias líneas de productos en determinado momento. Se dieron cuenta de que por más que eran rentables no lograban ser líderes y tomaron una decisión difícil pero importante, es decir, poner foco en un solo producto que los convirtiera en líderes. Y así es como nace una nueva categoría que es el ketchup. Y en su momento pensar en Heinz era pensar en ketchup o viceversa en realidad, ¿no? De hecho, si quieren conocer un poquito más sobre esta historia de Heinz y el ketchup y esta nueva categoría que lograron crear, les dejo un vídeo por aquí. Ahora sí vayamos con esa segunda lección y es responsabilízate de todo el proceso. Recordemos que Steve Jobs quería controlar absolutamente todo, desde cómo se veía el dispositivo, cómo se sentía al usarlo, incluso cómo venía empacado. Es por eso que durante el desarrollo del iPhone, Jobs mandó a rehacer más de 50 veces el diseño de la caja, y no porque estuviera mal hecho, sino porque quería que el usuario sintiera emoción al abrirla. Y esa obsesión es lo que le lleva a él a controlar absolutamente cada pieza, cada detalle. Es por ello que Apple nunca licenció su sistema, Es por eso que Apple nunca licenció su sistema como sí lo hicieron, por ejemplo, Microsoft con Windows. Jobs lo que buscaba, lo que quería era la integración total entre hardware y software. Quería que todo funcionara perfecto como un relojito suizo sin tener que depender de terceros. Porque él decía, si es así, cuando algo va mal, solamente es tu responsabilidad, no hay a quien más culpar ya que tú te encargas de todo el proceso. El responsable eres tú. Incluso en las Apple Store, él diseñaba junto a su equipo cómo debían moverse los trabajadores, qué tenían que decir, cómo debía estar iluminado cada producto. Imagínense que hasta ahí llegaba la obsesión por la calidad de Jobs. Él no creía en excusas tontas como eso no es mi responsabilidad, es responsabilidad del área de marketing o esto le compete al área comercial. No. La experiencia del usuario, imagínense cuánto se nos adelantó Jobs, que para él la experiencia del usuario era una experiencia 360, o sea, radicaba incluso mucho antes de producir el producto, ¿no? Desde los implementos, ¿no?, que contenían ese producto hasta que era entregado al cliente, incluso con la postventa. Y para comentarles un dato más, recuerden que en el 2010 Jobs se enfrentó públicamente a Adobe. ¿Por qué? El motivo, pues, se negó rotundamente a permitir los flash en los iPhones. Y la razón oficial que se manejaba, pues, tenía una tecnología obsoleta y que no se adaptaba perfectamente a las plataformas móviles. Pero la razón real era que Jobs no podía controlar esa tecnología, ¿no? Entonces ya había dejado claro de que no iba a permitir que ningún tercero, ninguna empresa ninguna empresa externa pues decidiera cómo iba a lucir o cómo iba a funcionar, ¿no?, o cómo iba a funcionar el contenido en sus dispositivos. Ahora vayamos con esa tercera lección de liderazgo y es: no dejes que los focus group te esclavicen. Steve Jobs tenía una relación muy complicada con los focus group. Recordemos su famosa frase: la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y no era una cuestión de arrogancia, en realidad era visión lo que tenía Jobs, porque mientras otros llenaban salas de reuniones preguntando qué color prefieren, qué tal este packaging, ¿no?, qué tamaño les parece mejor, etc., Jobs, en cambio, se encerraba con su equipo de diseño a imaginar
cómo debía ser el futuro, no el presente. Y para contarles un dato más, cuando estuvieron desarrollando el primer iPod, los focus group arrojaron que las personas no pagarían más de $100 por un reproductor de música. Pero Steve Jobs, fiel a su estilo, los ignoró. Ignoró ese pequeño gran datito y lanzó el iPod a $399. ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? Pues se vendieron como pan caliente. ¿Por qué? Porque no solamente era un reproductor, era una categoría nueva, era una experiencia de uso tan perfecta que nadie quería otra cosa que no fuese un reproductor, un iPod. Si este video te está resultando útil, no olvides darle clic a la campanita para suscribirte. Eso me ayuda a llegar a más personas interesadas en aprender sobre marketing, publicidad y emprendimiento. Y también me da un feedback para seguir creando contenido de valor para ti. Ahora, eso no solamente sucedió con el iPod, sino también cuando decidieron eliminar el lector de disquetes del iMac. Lo mismo sucedió cuando quitaron el jack de los audífonos del iPhone. Pero Jobs, claro, él no diseñaba para las limitaciones del presente, del hoy. Él diseñaba para el futuro que él veía y hacía que todos quisieran también ese futuro, que todos anhelaran ese futuro. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta lección? Que obviamente escuchar al cliente es valioso, es relevante, es importante, pero si solo haces lo que el cliente te pide, nunca vas a poder sorprenderlos. La innovación real, señores, no viene solamente de las encuestas, de los datos. Porque es importante, sí, tener dato, pero más importante que el dato es saber analizarlo, tener criterio y poder descubrir qué es lo que nos quiere decir en realidad ese dato. Es mirar más allá de ese dato. Porque allí es cuando nace la innovación. La innovación viene de tener el coraje de decir, esto todavía no existe, pero créeme que cuando lo veas, lo vas a querer. Entonces recuerda que tu cliente no siempre sabe lo que quiere, pero tú como líder sí debes saber hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y para que veas que esta forma de pensar no es solamente de Jobs, recordemos que Henry Ford decía, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho un caballo más rápido. Ahora sí vayamos con esa lección número 4 de liderazgo al estilo de Steve Jobs y es transmite. Y estoy hablando de transmitir emociones, de contar historias, del storytelling. Porque sí, señores, Steve Jobs no solamente era un genio al crear productos, sino que también era un genio en el escenario. Él tenía una habilidad tan genial, tan excelente para contar historias que las sabía aprovechar muy bien en cada lanzamiento que hacía Apple, porque cada lanzamiento lo convirtió en todo un espectáculo. Él no presentaba solamente productos, él contaba historias, él presentaba revoluciones. Si no, recordemos la icónica presentación del 2007 donde Jobs dice, hoy Apple va a reinventar el teléfono. Y ¡fum! Aparece el iPhone. Pero claro, antes de revelar al producto, él hizo una jugada maestra, una jugada brillante. Él dijo al público que lanzaría 3 cosas ese día. El iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil y un comunicador de internet. Entonces las personas pensaron que lo que iba a presentar ese día eran 3 dispositivos distintos, hasta que Jobs terminó revelando que los 3 eran uno solo. Estaba hablando del iPhone. Entonces, ese momento, esa puesta en escena no es más que storytelling puro en los negocios. Algo que en Jobs no era casualidad. Él preparaba cada palabra, cada pausa que hacía, cada presentación, cada diapositiva estaba fríamente calculada. No era improvisación. No había, de hecho, una pizca de improvisación en sus presentaciones. ¿Por qué? Porque él lo tenía súper claro. El producto no es solo el objeto, el producto también es cómo lo presentas, es qué es lo que transmites, qué historia cuentas a través de él. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Es que puedes tener un gran producto, un producto genial, pero si no sabes contar una historia alrededor de ese producto, el mundo simplemente puede pasar de largo. Entonces, hoy más que nunca, quien comunica mejor es quien gana la partida. Ahora sí vayamos con esa última lección, la lección número 5, y es trabaja con los mejores. Steve Jobs para trabajar buscaba a los mejores, a los excelentes, y no por un tema en realidad de ego, sino porque tenía una convicción clara. Un equipo promedio jamás crea algo extraordinario. Recordemos que en Apple y en Pixar su estándar era altísimo.
Steve Jobs podía llegar a ser impaciente, duro y hasta muchas veces hiriente, ¿no? Hay incluso testimonios de empleados que cuentan cómo él en plena reunión te podía soltar frases tipo eres un idiota o te haces, ¿no? Esto que me has traído es una basura, ¿cómo te atreves a presentarme eso? Y lo decía con total naturalidad como cuando pues preguntas por la hora, ¿no? Y solo por mencionar algunos ejemplos, pueden dar fe de esto empleados que trabajaron con Jobs codo a codo, como por ejemplo Andy, el co-creador de la Macintosh, o por ejemplo Johnny Ive, el diseñador jefe de Apple. Pero recordemos que detrás de esa dureza había algo clave, característico en Jobs, y era una sinceridad totalmente radical, sin romanticismos, sin maquillaje. Jobs decía, mi trabajo no es ser complaciente, señores, mi trabajo es ser sincero y empujar a la gente hasta que lo logren. Entonces él creía que si contratabas a los mejores no necesitabas estarlos microgestionando, estar detrás de ellos, no, porque él decía, cuando tú trabajas con los mejores, lo único que tienes que hacer es darles un propósito claro y exigirles a su altura, porque el verdadero talento, el talento excelente, no se asusta con la exigencia. Para ellos es como la gasolina, la exigencia es como la gasolina, los enciende, los motiva. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto? ¿Qué significa esto en realidad para nosotros o para ti? Que si quieres construir algo grande, pues no puedes rodearte de personas mediocres o de mediocridad. Eso significa que tienes que rodearte de talento, de personas con criterio, de personas con carácter. No tienes que contratar personas obedientes o a los más fáciles de manejar, no aquellos trabajadores que a todo te digan sí, 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 sin aportar algo relevante, de valor, simplemente sí, 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 porque tú eres el jefe y punto, ¿no? Entonces, Jobs decía, el trabajo de un CEO no es tomar todas las decisiones, es más bien asegurarse de tener a las mejores personas para que sean ellos quienes tomen las decisiones. Entonces, para resumir esta lección, se podría decir que a los mediocres les cuesta rodearse de gente mejor que ellos, les cuesta trabajar, les fastidia trabajar con gente mejor que ellos. En cambio, a los grandes líderes les encanta. En resumen, hoy has conocido al Steve Jobs líder, al Jobs del liderazgo, el estilo de liderazgo de Jobs. Más allá ya queda tu criterio de si apruebas, no apruebas, te parece bien o etcétera. Más allá del genio de la tecnología, como el que siempre lo hemos conocido, hoy hemos conocido a este Jobs que le gustaba, digamos, incomodar. No sé si le gustaba, pero tenía que incomodar para lograr lo extraordinario. Entonces, las 5 lecciones que hemos visto hoy a manera de resumen es: 1, concéntrate, pon foco en lo realmente importante, relevante, porque allí o de allí tiene que nacer lo extraordinario. Enfoca todas tus energías, todo tu presupuesto, todo tu talento, visión, innovación, etcétera, en aquello que realmente importa. 2, responsabilízate de todo el proceso. Recuerda que el cliente cuando, nosotros siempre digo cuando el cliente adquiere un producto, el cliente no lo valida porque esta parte de acá lo hizo el área de marketing o esto lo hizo el área comercial. No, para el cliente es solo la empresa. Entonces, hazte responsable de todo ese proceso para poder brindar un servicio o un producto de calidad. La 3 lección que vimos es: no te esclavices con los focus group. Yo siempre digo, dato mata relato, es verdad, pero hay muchas personas que, no quiero decir yo he descubierto, pero me he dado cuenta que una de las falencias que tienen las personas es que no saben qué hacer realmente con el dato. Es decir, tienen el dato, pero no saben analizarlo, no saben interpretarlo. Y es simplemente, para mí el dato es como un diamante en bruto. Entonces hay que pulirlo y hay que ver qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está gritando en realidad de ese dato, para poder recién aprovecharlo y etcétera. Entonces, número 4, hablamos de transmite, y esto tiene que ver con el storytelling, ¿verdad? O sea, cuenta una historia con propósito alrededor del producto, del servicio que brindas, etc. Y finalmente, trabaja con los mejores. Si tú quieres lograr algo extraordinario, tienes que rodearte de personas extraordinarias.
no tengas miedo a trabajar con personas, o sea, tienes que trabajar con personas más inteligentes que tú. Si en tu equipo tú eres el más inteligente, algo está mal allí. Tiene que haber alguien más capaz que tú, con más capacidades que tú. Si tienes un equipo con jugadores A1, el día que tú metas al equipo a un jugador B, en ese momento la habrás fregado. Bueno, finalmente cuéntame cuál de estas 5 lecciones vas a aplicar en tu emprendimiento o en tu vida profesional. Quiero leerte en los comentarios. Y recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale click a la campanita para suscribirte y te avise de una próxima publicación. Hasta la próxima.